Hoy hablaremos sobre los bienes inmateriales. Los integrantes son Rita Mendoza y Emilio Olvera. La historia de los bienes inmateriales en el Ecuador se entrelaza con las raíces indígenas, mestizas y afrodescendientes que configuran la identidad del país, desde las civilizaciones ancestrales hasta la era colonial y los tiempos modernos. Cada periodo ha dejado una huella en las prácticas culturales que hoy consideramos patrimonio inmaterial. Este estudio se propone explorar esta rica historia desenterrando las capas que componen la narrativa cultural del Ecuador. La investigación se sumergirá en la exploración de las construcciones de bienes inmateriales, desglosando los métodos materiales utilizados en la edificación de estructuras simbólicas, lugares de culto y otras manifestaciones arquitectónicas. Se presentará especial atención al estilo arquitectónico que caracteriza estos bienes, identificando elementos estilísticos distintivos que reflejan la identidad cultural. Los elementos constructivos utilizados en las edificaciones de bienes inmateriales no son simplemente materiales físicos, sino portadores de significados culturales profundos. Este estudio se propone descifrar estos significados analizando la simbología detrás de cada elemento arquitectónico, ya sea la elección de ciertos materiales, la disposición de espacios o la ornamentación específica. Cada detalle contribuye a la narrativa cultural de estos bienes. A medida de que nos aventuremos en estos análisis exhaustivos, buscamos no solo documentar y comprender los bienes materiales del Ecuador, sino también preservar su esencia cultural para las generaciones futuras. Esta investigación aspira a tejer un tapiz completo que capture la esencia histórica, arquitectónica y simbólica de estos tesoros culturales, contribuyendo así a la preservación y valorización del patrimonio inmaterial ecuatoriano. Como objetivo general, tenemos que identificar y documentar y analizar los bienes inmateriales patrimoniales del Ecuador con el fin de contribuir a su preservación, promoción y valorización, reconociendo su importancia cultural y su papel en la identidad nacional. Tenemos tres objetivos específicos: analizar el significado cultural, histórico y social de cada bien inmaterial identificado, considerando su relevancia para las comunidades locales y su contribución a la diversidad cultural del país. Evaluar el estado de conservación de los bienes inmateriales, identificando amenazas potenciales tales como la pérdida de conocimientos tradicionales, influencia de globalización y cambios en las prácticas culturales. Desarrollar iniciativas de sensibilización y valorización de los bienes inmateriales, promoviendo su reconocimiento a nivel nacional e internacional, a través de campañas, eventos culturales y plataformas digitales. Como primer patrimonio inmaterial tenemos a la iglesia y convento San Agustín, que está ubicado en el Guayaquil, con su dirección Luis Urdaneta Pedro Moncayo. En la época de construcción fue en el siglo XX, en 1990 hasta 1999. Su estado de conservación está deteriorado. Valoración y grado de protección es absoluta. La iglesia y convento San Agustín es un edificio con una rica historia de construcción y significado arquitectónico. La iglesia y convento San Agustín fue construida durante la época republicana, específicamente en el primer cuarto del siglo XX, entre los años 1913 y 1916. Durante este periodo, Guayaquil, Ecuador, experimentaba un desarrollo urbano y arquitectónico significativo, y la iglesia es un testimonio de esta época. Los propietarios, como en muchos casos, las iglesias y conventos fueron construidos y mantenidos por órdenes religiosas. La propiedad es de la comunidad agustina. El estilo arquitectónico: la iglesia y convento San Agustín se destaca por su identificación estilística neoclásica.
El neoclasicismo es un estilo arquitectónico que retoma elementos de la arquitectura clásica griega y romana, buscando la simplicidad, la simetría y la elegancia. En este caso, la presencia de una cúpula y torres de campanario es característica del neoclasicismo. Elementos constructivos. La edificación presenta un sistema constructivo que incluye pórticos, pilotes y losas de hormigón armado. La combinación de estos elementos estructurales proporciona solidez y estabilidad al edificio. Además, la presencia de mampostería en ladrillo indica una técnica constructiva tradicional, mientras que en los pisos revestidos con las baldosas y granitos fundidos con pigmentos de colores contribuyen a la estética y durabilidad del edificio. Por otro lado tenemos las plazas de los Ponchos, ubicada en Imbabura, Otavalo, en dirección Sucre y Quiroga. La época de construcción es de la época del siglo XX, en 1990 y 1999. Su estado de conservación está deteriorado. La valoración y grado de protección es de interés patrimonial condicionada. Los propietarios son estas propiedades públicas, ya que en la plaza se creó para las personas que iban a los mercados, entonces esto pertenece a la municipalidad. La época de la construcción fue en 1929 con motivo de conmemorar el centenario de la elevación de la villa de Otavalo a la categoría de la ciudad en 1829. El estilo arquitectónico y elementos constructivos. La descripción de la Plaza de los Ponchos menciona a cayambas, que son los stands circulares construidos con cemento y utilizados para exhibir productos artesanales. Aunque no se proporciona una información específica, la plaza ha experimentado intervenciones que han afectado la autenticidad e integridad de los materiales. El énfasis en la venta de artesanías sugiere que la arquitectura de la plaza fue diseñada para facilitar la exhibición y venta de productos locales. Dada la diversidad de los productos artesanales, la plaza puede haber sido concebida con un diseño funcional para acomodar la presentación de estos elementos de manera atractiva. Mi nombre es Rita y continuamos con 3 bienes patrimoniales y materiales. La iglesia de San Francisco. Esta iglesia queda en Loja, la cual fue construida en el siglo XVIII, en 1700 a 1799. Su estado de conservación es sólido, lo cual tiene una evaluación y grado de protección absoluta. Los propietarios de esta iglesia es manejada por los hermanos franciscanos de la ciudad de Loja, lo cual mantiene el culto al Divino Niño, y los ciudadanos acuden a pedir favores por los milagros alcanzados. Su época de construcción fue, como ya se dijo, en el año 1548 por los hermanos franciscanos que llegaron a Loja con la misión de evangelizar a las personas de la ciudad de Loja. La estructura de la primera iglesia de San Francisco fue construida en 1564 y corregida por Pedro Javier Valdivieso en 1749 luego de un terremoto. Su estilo arquitectónico y los elementos constructivos. A pesar de su estilo renacentista en la iglesia original, esta fachada es una obra barroca datable estilísticamente en la primera mitad. Otro de los bienes podemos encontrar al Muro de las Lágrimas. Este bien, en cambio, se encuentra en Galápagos. Su época de construcción fue en el siglo XX, en 1900-1999. Su estado de conservación es absoluta y tiene una evaluación y un grado de protección de valor patrimonial parcial. ¿Cuáles serían sus propietarios? En sí, este muro no tiene propietario, ya que es solo una construcción que realizaron los presos en cierta época, lo cual estuvo basada en cincelar bloques de lava bajo fuertes soles. Su época de construcción exacta fue por presos en la década de 1940 y 1950. ¿Cuáles serían sus elementos, estilo arquitectónico y elementos constructivos? Esto fue construido totalmente a mano, lo cual fue un trabajo de sangre, sudor y lágrimas. Los prisioneros sí tuvieron que cincelar grandes bloques de lava negra de una cantera distante, antes de llevarlos de regreso bajo un sol sofocante. Esto tenía que repetirse, enjuagar, día tras día, durante años a la vez.
Por último tenemos a Plaza Charles Darwin. Este lugar también se encuentra ubicado en Galápagos, que fue construido en la época en 1959, el año donde también se creó legalmente el Parque Nacional del Galápagos. Tiene un estado de valoración absoluta y su valor y grado de protección es de valor patrimonial parcial. ¿Cuáles tienen los propietarios de este lugar? En sí, la estación fue creada en 1964 por la Fundación Charles Darwin, con el fin de que los científicos pudieran tomarla como base para las investigaciones que realizaban sobre las Islas Galápagos. Su época de construcción fue en 1964 y como así dijo. Su estilo arquitectónico, elementos constructivos, en sí esta plaza tenía un estilo clásico que era a base de madera y bloque de cemento. Gracias.